Señor, como lo hemos hecho hasta este momento. Hemos tenido un, un tiempo bien especial en la presencia del Señor, alabando, adorando. Es un momento bien hermoso, porque uno puede vaciarse en adoración, ofrecer el culto, ¿verdad?, que uno trae para el Señor. Bueno, y después de todo lo hecho, voy a pedirles que vayamos a un pasaje de la Biblia que está bueno, busquémonos Josué, capítulo 1, verso 1 y 2. Realmente iba a leer en Deuteronomio 31, pero saltémonos a Josué, capítulo 1, verso 1 y 2. Ahí hablemos un poquito. Ustedes saben que hemos estado hablando de Josué hace, estos 2 domingos atrás. Estamos un poco temprano hoy, tenemos las 10:47, ¿verdad? Un poco más temprano. Estamos bien ahí. Vamos a ir pues, libro de Josué, capítulo 1, verso 1 y 2. Y vamos a honrar con la lectura a nuestro Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así, verso 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Miren esa parte ahí, siervo de Jehová. La muerte de Moisés, siervo de Jehová. Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, el último, mi siervo Moisés ha muerto, dijo Jehová. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Amén. Usted encuentra en el verso 1 que fue Dios que habló a Josué inmediatamente después de la muerte de Moisés. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, dijo Jehová, levántate tú, le dijo. Es Dios, o fue Dios el que hizo este llamado. Vamos a encomendar el tiempo de predicación bajo el control del Señor. Ayúdenme y oramos. Señor Dios de la gloria, Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti, necesidad de siempre oír tu palabra, de siempre oír tu voz, de alimentar el espíritu, de alimentarnos con tu palabra. Te pido, Señor, que nos edifiques con ella, que hallemos deleite al escuchar tu palabra y que no solo hallemos deleite, sino que ella nos edifique, nos nutra, nos conforte, nos anime, nos desafíe, nos incentive, nos motive. Haga todo esto, que tu palabra no retorne vacía y cumpla el propósito por el cual tú la envías. Esto te pido, Señor, y líbrame de distorsionar el mensaje, que solo diga lo que haya de edificar. En el nombre de Jesús, así decimos, amén y amén. Tomen asiento, hermanos, todos amigos, y hablemos la palabra del Señor. Bueno, es tan conocido nuestro pasaje y tan conocida la historia, y tal vez lo hayamos escuchado, este pasaje, lo hayamos escuchado explicaciones o lo que sea, predicación, no sé, unas 800 veces tal vez. ¿Creen que eso es poco? No es poco. Desde que nosotros somos evangélicos, hijos de Dios, venimos oyendo la palabra, ¿cuántas veces no hemos escuchado hablar de Josué? Hoy va a ser una más. Y nada nuevo, todo es lo mismo, pero como dijo alguien, así como el cuerpo come hoy y comemos arroz, puede ser con frijoles hoy, y pudo suplir la necesidad del cuerpo. A los otros días volvemos a comer arroz y frijoles tal vez, igual, es decir, la necesidad del momento se llena. Y no hay problema que sea la misma comida. Así que vamos a oír la palabra del Señor. Vamos a ver el contexto. Hermanos, ¿alguna vez usted se ha preguntado por qué Dios, cuando Moisés
murió siendo ya de edad avanzada, 120 años, que dice la Biblia que ya no podía entrar ni salir, ya el hombre estaba bien anciano. ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué Dios no escogió a los hijos de Moisés para que siguieran aquel trabajo? Eso es curioso. Moisés tuvo 2 hijos. Uno se llamaba Gerson y otro se llamaba Eliezer, digamos. Bueno, diga Eleazar también, pero allí. Moisés tenía esos 2 hijos. ¿Acaso no era como casi lógico que estos 2 muchachos continuaran con el proyecto de Dios, con todo lo que Moisés había entregado en la vida, en el desierto, enfrentándose a situaciones diversas? ¿Acaso no era casi normal pensar que estos 2 varones continuaran con el proyecto? ¿Verdad que tendría sentido? Pero no fue así. También nos podríamos preguntar por qué Dios no escogió a los hijos de Aarón, que fue el otro hombre que estuvo a la par de Moisés. Aarón, el hombre con el título, el hombre con la elocuencia, el hombre que sabía convencer, que sabía hablar, que tuvo hijos. Y no solo eso, Aarón era o fue el sumo sacerdote, el representante en términos religiosos era Aarón. Y Aarón tuvo hijos que también continuaron por allí practicando, usted sabe, todos los ritos del sacerdocio, del sumo sacerdocio. Usted sabe la historia, algunos de ellos Dios los mató por ofrecer fuego extraño. El punto es que ¿por qué Dios no escogió a los hijos de Moisés? ¿O por qué no escogió a los hijos de Aarón? ¿Verdad que está un poco curioso? Uno esperaría, si ya murió el papá, que sigan los hijos. Pero ni siquiera se habla de los hijos de Moisés. Ni siquiera de Gerson y de este otro varón. No se habla casi. Eso nos introduce o nos diera el espacio para hablar de otro tema. A veces solo señalamos al papá por el hijo desviado, por el hijo que anda para allá, para acá, tatuado, haciendo desórdenes, para allá, para acá. Y tal vez el hombre es un hombre de Dios. Y nos olvidamos que esos hijos tienen sus propias o toman sus propias decisiones. Lo mismo le pasó a Samuel. Y podríamos hablar de otros más. Pero a los hijos de Elí, pero no es el punto ese. No ese es el tema hoy. Lo que llama la atención es que, ¿por qué Dios no escogió a los hijos de Moisés? Sino que cuando Dios necesitó el reemplazo de Moisés, puso sus ojos en uno que no era ni hijo de Moisés, ni hijo de Aarón, ni siquiera venía de un linaje sacerdotal, nada, ni tenía la elocuencia como la de Aarón. Qué raro, porque Dios escogió al momento de necesitar el reemplazo, no escogió a uno de estos que con título, sino escogió a Josué. Tremendo. Eso debería ponernos a pensar, porque es bastante curioso. Y esto nos dice mucho, pero no nos vamos a salir tanto. Sin embargo, lo menciono. Dios, hermanos, no trabaja así. Dios no mira la sangre, Dios no mira que este es hijo del líder aquel y a este voy a utilizar. Este es el hijo del pastor y a este voy a utilizar. No, Dios no trabaja así. ¿Verdad que no? Dios no mira la sangre, Dios mira otras cosas. Y puede ser el hijo usted puede ser el nieto de la abuelita más consagrada.
el hijo del hombre más consagrado y más santo. Pero si usted elige sus propios caminos, olvídese que Dios va a poner los ojos en usted. ¿Verdad que no? A otro que no tiene formación, que no viene con una enseñanza cristiana, quizás va a llamar Dios. Porque Dios mira otras cosas. Dios mira otras cosas. Es interesante. Yo quiero hoy hablar de este tema. Mi tema hoy va a ser, lo que yo he preparado para hoy va a ser Josué como siervo. Porque Josué tuvo su desempeño como siervo, tuvo su desempeño como líder, ¿sí? Tuvo su desempeño incluso como guerrero. Y en cada uno de sus papeles ese hombre fue excepcional. Excepcional. Un ejemplo. Un ejemplo. Pero hoy quiero que veamos brevemente Josué como siervo. Hemos estado hablando estos días atrás y no lo hicimos con este orden, pero vamos ahora. Josué como siervo. La Biblia siempre que habla de Josué, casi siempre lo repite, lo recalca y dice, Josué, servidor de Moisés, siervo de Jehová. Josué, servidor de Moisés, siervo de Jehová. Josué, servidor de Moisés, siervo de Jehová. ¿Se ha fijado usted que siempre que habla de Josué, la Biblia siempre dice, Josué, siervo de Moisés? Siervo de Dios. Siempre la Biblia se toma ese espacio de aclarar. Josué, siervo de Moisés. ¿Cómo comenzó Josué su ministerio? Realmente lo comenzó siendo un ayudante, un siervo, un servidor, un asistente de Moisés. Así comenzó el ministerio de Josué, siendo un asistente de Moisés. ¿Y saben ustedes cuánto tiempo sirvió como asistente de Moisés? ¿Cuánto tiempo pasó sirviendo como asistente de Moisés? Miren, podríamos decir que pasó 40 años. Los 40 años que se pasó aquel hombre allá liderando en el desierto, los 40 se pasó Josué. Si Josué venía de una generación de esclavos, sus padres fueron esclavos en Egipto. Josué conoció el trasfondo total de la esclavitud en Egipto. Josué sabía que era que a los israelitas no les dieran estudio, no pudieran utilizar los buses públicos, hablemos en términos nuestros, no pudiesen tener acceso a la educación que todos los egipcios tenían. Estaban privados, les habían asignado una área de tierra nada más. Y ahí se tenían que mantener viviendo como... Ustedes son un pueblo que están bajo el dominio del imperio. Allí tranquilos, no pueden. Sabemos la historia. Josué venía de conocer eso de primera mano. Josué comenzó su vida siendo un muchachito. Podemos decir que Josué sirvió como ayudante de Moisés los 40 años de ministerio de Moisés. Los 40 años de ministerio. Qué hermoso que la Biblia cada vez que hable de Josué diga, Josué servidor, Josué siervo de Moisés. 40 años sirviendo. ¿Saben de qué habla esto? 40 años sirviendo, esto te habla de alguien que se ponía bajo autoridad. Bajo autoridad. ¿Y sabe usted cuánta gente tiene problemas para ponerse bajo autoridad? ¿Sabía que hay gente que tiene ese problemita? ¿O no? Hay gente que tiene, pero terribles problemas de ponerse bajo autoridad. Tremendo problema. No le gusta sujetarse a su líder inmediato. No le gusta que le den órdenes. Y a veces cuando se le da instrucciones así, así vas a hacer, salimos presentando la opinión que consideramos que sería mejor. ¿Qué le parece? Estamos aquí, hermanos. No hemos entrado a ver lo de este varón de siervo todavía. Pero esto es lo que me puso el Señor. Yo puedo decir que es así. 40 años sirviendo como siervo. Otra vez, ¿sabe cuánta gente tiene problemas con esto? Estar bajo autoridad. El problema, yo pienso en estos casos es, hermanos, cuando
cuando estoy bajo autoridad de un líder inmediato y este líder me manda a hacer cosas, ¿usted cree que a Josué lo mandaron a hacer cosas alguna vez? Muchas veces, muchas veces. El problema es cuando mi líder inmediato me asigna cosas y me dice, esto y esto vas a ir a hacer, esto y esto vas a ir a hacer allá, esto y esto vas a hacer. El problema, siento yo, es que cuando me mandan a hacer cosas que yo no siento. Por eso el señor John Maxwell en su famoso libro de 360, el libro de 360 grados, ese hombre habla y expresa, ahora que me viene a la mente, ese hombre expresa lo difícil que es para un líder que no es el de la punta, pero el de los que están allá abajo, y lo difícil que es cumplir una misión, porque muchas de las veces todavía no ha captado, no siente la visión dentro de sí, y le toca ir a cumplir una misión que no le arde en el corazón. Es decir, lo único que tiene que ir a hacer es a cumplir una orden que le han dado. Sin embargo, yo digo, aquí encontramos a Josué. ¿Y cuántas veces no habrán enviado a Josué como siervo a cumplir esto, a hacer lo otro, a hacer aquí, a hacer allá? Y algunas veces, quizás en su corazón, no sentía que era lo correcto. O quizás algunas veces iba con miedo, no lo sé. ¿Qué habrá pasado? Porque una cosa es que yo siento el ardor en mi corazón que esto es lo que se debe de hacer y voy con todo porque siento que a esto me ha mandado Dios. Otro problema es cuando le dicen a usted hace esto y usted siente que, pero no le hallo, yo siento que esto está equivocado, no debería ser así. Josué no anduvo con esos problemas. Josué fue siervo y cumplió lo que le asignaba Moisés. Esto habla, hermanos, y no entramos todavía, pero esto habla de una actitud de Josué enseñable. Un hombre dócil. Servía a Moisés sin murmuraciones. Lo enviaban para allá, servía el hombre. Veía y cumple esto, servía y lo hacía. ¿Cuántas veces nosotros tenemos ese problema que solo a mí me dicen, solo a mí me mandan? Y este pastor quizás piensa que yo, cositas así, murmuraciones de todo tipo. O su líder inmediato, y este saber que se cree, y él allá se quedó y a mí me mandó, cosas así pues, cositas así. Pero miren el papel de un siervo, hermanos. En este caso, Josué como siervo, Josué fue ese hombre que caminó a la sombra de Moisés sin exigir reconocimiento. Acompañante fiel al lado de Moisés, sí, en todo tiempo, en el desierto, en los momentos más difíciles cuando se hablaba incluso de apedrear a Moisés, Josué estaba al lado de Moisés. Tremendo. Pero ¿saben una cosa? Para llegar a ser un líder es necesario antes, ¿qué cosa? Ser un siervo. Aprender a manejarse bajo autoridad de otro. Aprender a obedecer órdenes. Si no aprendemos a obedecer órdenes, olvídese, nunca vamos a llegar a ser nosotros. Nunca se nos va a delegar algo. Nadie llega a ser un líder si antes no aprende a ser un siervo. Ahora, yo comencé diciendo esta exposición que me llama la atención, me suena curioso, que cuando Jehová Dios necesitó a un líder para guiar a un pueblo muy cerca de 2 millones de personas, ¿por qué no escogió a los hijos de Moisés? ¿Por qué no escogió a los hijos de Aarón? ¿Por qué no escogió a cualquier otro levita? ¿Por qué no? Sino que tuvo que fijarse en este varón. Yo quiero hoy que veamos esa conducta que Josué mostró como siervo para con Moisés. Y quiero tomarme unos breves minutos
Ya llevamos casi los 30, no puede ser, ¿verdad? Eran las 47, son las 11:06. Miren, yo quiero que vean la conducta de Josué como siervo en este sentido. Veamos, por ejemplo, uno de aquellos momentos en los que yo me pongo en los zapatos de Josué, logro imaginar, miro el cuadro, trato de sentir lo que él sintió y yo digo, qué increíble. Vámonos y miremos, por favor, le pido a la computadora si nos ayuda, perdonen esa expresión, pero a la hermana que está ya dirigiéndonos. Preséntenos, por favor, el libro de Éxodo capítulo 17. La pelea contra Amalek que conocemos casi de memoria. Libro de Josué, de Éxodo, capítulo 17. Y vámonos desde el verso 8 hacia adelante. Tomando en cuenta que todo esto está ocurriendo, Josué desempeñándose como asistente, como servidor de Moisés. Esta es la historia que está dentro de aquel contexto cuando Israel va por el desierto y va por el desierto cruzando, atravesando terrenos inhóspitos, y cuando va por el desierto le aparece Amalek, que eran unas tribus errantes del desierto, que vivían de asaltar gente, que vivían de asaltar caravanas. Y cuando Israel va pasando, dice la Biblia y cuenta la historia, el contexto, que Amalek le salió por el desierto a Israel y dice que esperó que pasaran todos los hombres fuertes, hombres de guerra. Pasaron adelante, digamos así, hombres de guerra, pero en realidad todavía se estaba formando aquello, no era que estaba. Hermanos, y dice que Amalek atacó al pueblo de Israel, dice que lo atacó por detrás. Y atacó a los más débiles, atacó a las mujeres, a los niños y a los ancianos y a los que estaban enfermos. Los atacó. Y esto fue algo grave que hizo. Y en esos momentos entra este contexto o este pasaje que hoy leemos. Dice así el pasaje. Lo vamos a leer, vamos a ir hasta el verso 13. Dice así. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés, ¿a quién? A su sirviente, a su servidor, a su asistente, a su mano derecha, el que siempre anda conmigo. No es un guerrero todavía, es el asistente de Moisés. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear. ¿Sabe que hasta estos momentos Josué no es un militar todavía? Eso falta. Josué ahorita esta fue su primera asignación, que yo diría fue una de las más fuertes, fue la primera. Le dijo Moisés, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y aquí va. E hizo Josué, ¿cómo hizo? E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado y estaban allá en el monte. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro a otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo, mire eso, a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y todavía el siguiente dice que Dios le dijo a Moisés, y dile a Josué que esto no va a quedar así, voy a borrar, voy a raer de la tierra, voy a acabar por completo a este pueblo de Amalek. Decir eso era un aliento para Josué en aquel momento. Pero miren, hermanos, ¿qué me llama la atención a mí? Que en estos momentos Josué es solamente un siervo. Él todavía no es un hombre entrenado militar. La nación apenas se está formando, está comenzando. Hermanos, no tenía experiencia de guerra todavía, no sabía. Era una asignación que se le dio.
pelear contra Amalek. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se habrá sentido Josué en esos momentos? Si no era un guerrero. Moisés, el líder principal, está mandando a su siervo, a su ayudante: ve, escoge gente, arma un grupo de gente allí, hombres guerreros, y ve y pelea contra aquellos. ¿Qué sentiríamos nosotros? ¿Qué sentía Josué? ¿Acaso no da miedo ir a la guerra? ¿Acaso no cualquiera se pone nervioso de que va a ir a pelear allá? Y a pelear, como lo he estado diciendo estos días atrás, con espadas. No era con armas de las que hoy tenemos. No eran armas así, era con espada. Era tú contra mí, tu espada contra mi espada. A quien baje la cabeza primero. Qué cosa más horrible. ¿No creen que el reto era grande para Josué? ¿No cree usted que era suficiente como para que Josué dijera: ya está fea la cosa? Yo había pensado andar contigo así, pero nunca pensé que me ibas a encargar semejante tarea. ¿No creen que Moisés podía pensar todas estas cosas? Mira, todo iba bien hasta aquí, pero este asunto de ir a pelear, yo para esto nunca he servido. Yo nunca he peleado, yo no sé cómo son estas cosas. ¿No creen que eso estaba tremendo? Era suficiente para que Josué temblara y dijera: mira, busca otro mejor. Se negara, hombre. Rechazara el cargo. Qué tremendo. Si es que si a mí me mandaran a eso, es que no sé cómo reaccionara. Sin embargo, en aquel tiempo era la pelea cuerpo a cuerpo, espada contra espada, escudo acá, espada en esta mano, peleando contra otro individuo frente a mí. Pero esta es la enseñanza de que hoy día a nosotros, nuestro líder inmediato nos asigna cosas. Y si nos da un poco de temor, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es la actitud de nosotros? ¿Cuál es la actitud? ¿Qué dicen? ¿Quién me ayuda? Yo tengo algunas ideas, pero quiero que sí. ¿Por qué no manda a otro? A sus hijos, quizás sería una de las primeras cosas que... ¿Por qué no manda a otro? No, pastor, lo que es bien común. No, pastor, yo para eso sí siento que... No, yo allí sí, no, no, pastor. Y van por allí. Ese temor, ese miedo que esa persona está expresando era semejante y no es semejante, está más fácil hoy día, pero en aquel tiempo para Josué era un reto, era momento de temor, era un desafío, no era fácil enfrentarse a eso. Sin embargo, a mí me llama la atención que Josué lo envían para allá y él dice: bueno, ahí voy, me han enviado, ahí voy. Qué tremendo, hermano, cumpliendo la asignación. Entonces yo veo a un Josué que era un hombre que seguía instrucciones, que seguía órdenes sin murmurar. Este Moisés me manda a mí, él como se queda allá arriba, y yo aquí, como el que se va a pelear aquí soy yo, el que va a ver las espadas soy yo, y que yo no sé si voy a regresar de esta batalla, yo no sé si me van a matar allá. ¿Quién no podía pensar Josué? Pero qué ejemplo de siervo de Dios. Muchas de las veces ha ocurrido, y con esto no quiero justificar, pero ¿cuántas veces no ha pasado que nosotros decimos: y el pastor ni se asoma? No es cierto. Hello. No es cierto. O su líder inmediato. Y al mirar eso, la murmuración. Y la murmuración. Y ya viste que desde cuándo no viene. Y ya viste que aquí. Y ya viste que allá. Y ya viste que esto. Y ya viste que lo otro. Y ya viste. ¿Cómo quedamos con Josué y nosotros? ¿Cómo se mira usted con Josué? Y usted no se está enfrentando a las espadas. Nosotros no nos estamos enfrentando a la espada, que casi que nos pasó una que si no me muevo me ve. Bueno, con esto no quiero justificar que el pastor no ha llegado, pero sí quiero decir que qué ejemplo de servidor, qué joven, qué varón, qué siervo
cómo aprendió a someterse, a sujetarse, a vivir bajo autoridad. Otra vez vuelvo a decir, ¿cuánta gente no tiene problema con que se le mande a hacer algo? Y si le digo, mira, hay que hacer esto, varón, que aquí, mire, pastor, yo estaba pensando que, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquí? Si ¿usted cree que no lo pensamos ya? No se enojen. No se enojen. El asunto no es eso. La idea no es esa. Lo que estamos viendo es a un Josué obedeciendo a cumplir, a llevar a cabo la misión, la asignación que se le asignaba. En conclusión, debo decir que Josué es un ejemplo de servidor, hermanos. Un ejemplo de siervo. Qué rico para Moisés tener a un ayudante, a un asistente, a un mano derecha que yo no puedo ir, ve tú y vas a decir esto y vas a decir lo otro y vas a decir allá y me vas a representar de esta forma. Ve, qué rico tener eso, pero también qué rico tener a un mentor. Qué rico tener a un mentor. Uno de mis vacíos, uno de mis vacíos, sí, vacío, es no tener a alguien con quien salir. Yo quisiera ir con mi pastor presidente de un concilio, quisiera irme lejos. Vamos en la ven, vamos platicando de todo, me voy edificando, voy aprendiendo, veo cómo actúa, veo lo que no hace, veo lo que hace. ¿Cuánto deseo yo esas cosas? Andar con hombres experimentados. Tener a un mentor es un privilegio. Andar cerca de un hombre de Dios es un privilegio. Entonces, tanto es bendición para Moisés tener un ayudante, un asistente, como también lo es para Josué tener a un mentor del cual aprender, del cual un hombre así. Miren, hermanos, ya vimos y cerremos esto. Yo veo a un Josué ejemplar en este asunto, sirviendo sin murmuración. Peligroso, otro fuera. Moisés lo mandó, ve y vas a pelear allá. Peligroso, y se deja tirado todo aquello y se escapa. Y se va a saber a dónde, a pedir refugio a un pueblo. ¿Qué más? Y esto rapiditamente toquémoslo. El tiempo no nos da hoy. Y tampoco quiero ser tan cansado porque no olvido a la hora que comenzamos. Miren esto. Otra cosa que me llama la atención, todos los episodios que estoy mostrando fueron durante el periodo cuando Josué era siervo, ayudante, asistente de Moisés. ¿Cuál momento? Aquel cuando el pueblo de Israel por el desierto vienen de Egipto, van en camino y llegan al pie del monte Sinaí. Ya saben lo que voy a decir. Llegan al pie del monte Sinaí. Y estando al pie del monte Sinaí, cuando los israelitas llegan al pie del monte Sinaí, Dios llama a Moisés y le dice que suba. Y en esa ida allá arriba, también Dios permitió que Moisés llevara a Josué consigo. ¿Y cuánto tiempo estuvo Moisés allá arriba? Miren cómo fue el asunto. Están al pie del gran monte Sinaí. Eso está en Egipto, hemos ido allí, hemos visto el monte Sinaí. Tremenda montaña, tremendo pico, casi roca parece. En el pie del monte, que es un valle plano allá. Allá se quedó Hur y Aarón, cuidando a todo el pueblo. Pero Moisés y Josué a subir 4 horas para subir al monte Sinaí. 4 horas se tarda hoy día. Y van para allá. Y ustedes saben la historia. Éxodo capítulo 24, versos 12 y 13. Josué subió con Moisés. Pero lo sorprendente de esto es que Moisés estuvo arriba del monte, en la cumbre del monte. ¿Cuánto tiempo fueron? Y dice la Biblia que fueron 40 días y dice, y 40 noches. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Lo increíble de esto es que, si bien es cierto, la Biblia habla de Moisés en ayuno allá arriba, 40 días, 40 noches. De Josué no se dice si estuvo en ayuno, no se dice, la Biblia no da estos detalles, pero se cree que Josué
se tuvo que haber quedado a un poco retirado de Moisés, quizás en las espaldas, no, perdón, en las faldas del monte, hasta cierta distancia de Moisés, pendiente, cercano allí, porque realmente quien estaba ahí veía a Dios cara a cara era Moisés. Y hablaba con Dios cara a cara. Josué lo único que hacía es que veía todo lo que estaba ocurriendo en el monte, humo, fuego, ruido, bocina, la voz de Jehová la escuchaba, pero el que estaba en la mera cima era Moisés. Josué estaba como vamos a decir que cerca Pero ¿qué es lo que sorprende? Estará fácil irse a ese cerro y estar esperando a mi señor Moisés y yo estar allá un poquito más abajo esperando 5 días, 10 días, 25 días. Hermano, 40 días esperando. ¿Estará fácil estar esperando todo ese tiempo allá? ¿Cómo se mira eso? ¿No cree que este Josué tenía la facultad de pensar y decir, la verdad que yo me voy a bajar? Aquí yo no tengo idea. ¿Qué tal si esto va para un año? ¿Qué tal si, o yo no sé qué podía pensar Josué? Pero miremos la actitud de este hombre, un hombre con espíritu dispuesto, hermano, 40 días esperando allá. Qué bárbaro, qué tremendo. Si usted y yo venimos a un día de ayuno aquí, una desesperación porque ha dejado de hacer que esto, porque se está pasando lo otro allá, porque no estoy haciendo esto, tenía que ir a checar aquí, checar allá, tener mil cosas. Josué, 40 días esperando a ese hombre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué ejemplo de siervo este! Y sin murmurar, ni siquiera lo vemos. ¿Por qué no se trajo a Aarón, que era su hermano y que es más capacitado? ¿Por qué no trajeron a Ur? Me trajo a mí. ¿Por qué no me dejó a mí allá? Mire, ¿qué no habrá pensado Josué? Bueno, no sabemos qué habrá pensado, pero lo cierto es que sorprende ese hecho de esperar 40 días allí, en el monte, él solo, sin la familia, sin los lujos y las comodidades de abajo del pueblo. No, nada de esto. Qué tremendo. 40 días. Esto habla mucho de este varón. Bueno, ¿y nosotros qué tal? Evaluemos, miremos. ¿Cuántas veces nosotros poquito arreció la cosa y ya no aguantamos? Ya no aguantamos. Y solo somos asunto de no, yo quizás le voy a decir al varón que no. Yo le voy a decir al pastor que ya no, quizás. Yo le voy a decir a mi líder que ya no. Con poquito calentó el sol. No, yo no creo que aguante los 40 días aquí. Con poquito, hermano, ya estamos, que ya no aguantamos. Ahí está Josué. Qué ejemplo de siervo. Qué paciencia, qué espera, qué todo. Dejo este episodio y me salto a otro que de memoria lo conocemos, Números 13 y 14, tremendo. Está el envío de los 12 espías para allá. Y allá, hermanos, tenemos algo bien interesante porque ustedes conocen bien esa historia. Y van los 12 espías y vieron la tierra. Saben, hermanos, no me detengo mucho, pero el solo hecho de aceptar el reto de vayan para allá, si ir a espionar la otra tierra era exponer su vida. Eso era como un riesgo. Si voy para allá, hay mucho peligro de que ya no regrese. Allá hay enemigos, hay gente guerrera. Y no solo eso, hay gigantes allá. Y si voy allá, ¿y qué garantía tengo de que voy a regresar? Pero bueno, van los 12 y vinieron los 12 y conocemos la historia. Y de los 12 solamente 2 vienen positivos. 10 hablaron negativo y dijeron, no conviene que continuemos. Esa tierra es tierra amurallada, tienen grandes murallas, no podemos. Aparte hay gigantes y ustedes saben la historia. Pero esto me llama la atención. Que cuando el pueblo escuchó el reporte de los 10 espías negativos, el pueblo se desalentó y entró a llorar. Y el pueblo lloró y lloró y hablaban de apedrear a Moisés. Y el pueblo hablaba de designemos a un líder entre nosotros que nos lidere, que nos lleve de regreso a Egipto. Estábamos mejor en Egipto siendo esclavos allá. Que nos lleven de regreso. Busquemos a alguien. Y a este Moisés hay que apedrearlo. A este Aarón hay que apedrearlo.
Eso decían los 10 negativos. Pero qué tremendo siervo. Qué siervo Josué. Cuando el pueblo se quejó contra Moisés, ¿sabe qué hizo Josué? Josué no se quejó. Cuando el pueblo habló de apedrear y de asesinar a Moisés, el líder, Josué no se unía a todos ellos, a la multitud. Miren, hermanos, lo que dice Números capítulo 6, desde el 6 hasta el 9 vamos a leer. Miren lo que el pueblo decía. Números capítulo 14, versos 6 hasta el 9. Números 14, 6 hasta el 9. Y lo vamos a ir a ver ya rápido y terminemos. Mire lo que el pueblo decía. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos cuando escucharon todo aquel reporte. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Y el último, por tanto, mire lo que hacía Josué. Exhortaba al pueblo que se levantaba contra su líder Moisés. Les decía: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está, decía Josué, con nosotros está Jehová, no los temáis. Miren, hermanos, la actitud de este hombre aquí, amonestando al pueblo: no les temáis, los vamos a devorar, Dios está con nosotros. Que, oiga, con un hombre así, con un ayudante así, con un mano derecha así, con un asistente así, con líderes así, oiga, hermano, ¿qué más queremos? Que cuando me siento desmayar, me van a animar, me van a alentar, me van a escuchar, no sé qué van a hacer. Qué rico. Qué bendición, Josué, qué bendición, qué hombre más ejemplar. Y era siervo todavía. ¿Creen que aguantan unos minutitos más? Qué tremendo, Josué. Como quisiera un asistente así yo como pastor. No se enojen. Pero para un líder así, ¿cómo ha de ser un mano derecha así, hermano? ¿No creen que eso ha de ser delicioso, rico, riquísimo? Ahora, voy donde comencé. Lo curioso, ¿por qué Dios no escogió a los hijos de Moisés? ¿Por qué no escogió a los hijos de Aarón, que eran los capacitados, los que se habían instruido para ser sumo sacerdote? ¿Por qué no a los hijos de Moisés, que era el líder principal? ¿Por qué no ellos? Dios se fijaba en todo lo que acabo de describir. Cada acción, cada actitud, cada vez, hermanos, si no leemos otras que hay más, pero por ejemplo, Josué nunca se apartaba del tabernáculo. Cuando Moisés iba al tabernáculo de reunión, cuando iba a hablar con Dios, a presentarse y a comunicarse, Josué iba detrás y se quedaba a cierta distancia. Y dice que el joven Josué nunca se movía. Éxodo 33:11. Dice que no se movía de allí, estaba siempre cerca, pendiente. Hermanos, lo que vemos es que, qué varón otra vez qué varón este. Pero Dios todo esto lo veía. Todo esto lo veía. Dios veía su conducta, su manera de proceder, su manera de actuar, su manera de pensar. Todo esto lo veía. Cuando otros eran incrédulos, Josué no lo era. Cuando otros se ponían en contra del líder Moisés, el líder principal, Josué no se ponía en contra de su líder principal. Cuando otros hablaban de volverse a Egipto, Josué decía que no. Una lealtad, un tremendo siervo con Moisés. Yo quisiera que usted ponga atención a esto. Las cosas que Dios miró en la vida de este varón, Josué, como siervo. Lo que Dios miró en Josué fue lo siguiente: miró su corazón, miró su fidelidad,
miró el compromiso que este joven presentaba para con su señor Moisés, miraba la fe de Josué, como cuando todos actuaban con temor y con incredulidad, Josué se apoyaba en Dios y decía: Dios está con nosotros, con ellos está el desamparo y con nosotros está Jehová. Los vamos a devorar, los vamos a poseer completamente. ¿Qué miraba Dios en Josué? La obediencia, la actitud, un espíritu dispuesto a servir. Ah, claro. Esto explica por qué a la hora que Moisés murió de 120 años, Josué fue el primero a quien Dios dijo: a él es que quiero, a él es que quiero. ¿Por qué no los hijos de Moisés ni los hijos de Aarón? No, ninguno de ellos. Es que este asunto no trabaja por herencia, es que este asunto no trabaja por sangre, no es por linaje. Yo pongo los ojos en ese muchacho, ese varón. Yo le he visto fidelidad, le he visto compromiso, le he visto apego, le veo cómo sirve bajo autoridad. Hermano, Dios miró la formación de este varón Josué y a la hora de escogerlo, a él es que quiero, a él es que quiero. Todas estas cosas fue, hermano, lo que hizo que Dios pusiera los ojos en Josué. Claro que sí. Por eso a la hora de hacer el llamado para liderar a 1 millón y casi los 2 millones de gente, a la hora de hacer el llamado a un líder, necesita un reemplazo, Dios dijo: a Josué hay que traer, a Josué hay que traer. ¿Sabían ustedes que a la hora de escoger a Josué no fue Moisés el que lo escogió? No, Moisés solamente siguió instrucciones de Jehová. Vea, por ejemplo, cuando Moisés sabía que estaba llegando a sus últimos días, cuando ya Moisés sabía lo que se avecinaba, hermanos, porque Dios le anunció y le advirtió todo, cómo iba a morir y todos los detalles. Mire lo que dice el libro de Números capítulo 27, verso 15 hasta adelante. Tengan la paciencia y bondad de aguantar estos minutos que vienen. Miren, hermanos, Números capítulo 27, verso 15 hacia adelante. Miren, yo estoy diciendo ahora que a la hora de escoger a Josué, no fue Moisés, fue Dios que puso los ojos en Josué. Vea lo que dice el libro de Números capítulo 27, verso 15. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, Moisés está pidiendo un líder. Mire lo que dice: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne. Mire lo que dice Moisés: un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, ¿quién dijo? Jehová. ¿Qué dijo a la oración? Es decir, Josué fue una oración contestada para con Moisés. El que puso los ojos en Josué fue Jehová, el Dios del pueblo de Israel. Mire qué lindo lo que viene aquí. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante de... Mire lo que está diciendo Jehová, mire los detalles. Lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, número 1. Número 2, lo pondrás delante de la congregación. Número 3, le darás el cargo en presencia de todos ellos. Le vas a transferir la autoridad. 3 cosas. Número 4, ¿qué más hay? Y pondrás tu dignidad sobre él. Es decir, lo vas a investir, le vas a dar tu autoridad, lo vas a declarar oficialmente el líder próximo del pueblo. ¿Para qué cosa? Para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y hay más. Y se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová, por el dicho de él, por el dicho de Josué saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues
tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote, lo trajo al sacerdote Eleazar, y de toda la congregación el pueblo estaba allá abajo y al sacerdote aquí enfrente, y lo trajo. Hoy llegó el día. Aquí viene mi sucesor, él va a ser mi relevo. Jehová me ha dicho, yo se lo pedí en una oración a Jehová, y Jehová me habló, y Jehová dijo que era Josué mi sucesor. Él va a ser el relevo, por palabra y dirección de él van a salir y van a entrar. ¿Están escuchando, pueblo? Este va a ser su próximo líder. Y el sacerdote está recibiendo y está declarando oficialmente y dando la bendición a aquella, hermano. Qué cosa más maravillosa. Lo que están siguiendo son las instrucciones de Jehová por una respuesta a algo que Jehová ha puesto los ojos en ese siervo, humilde, sencillo, sin elocuencia, pero con un corazón fiel hacia Dios. Miren, vale la pena, hermanos, someterse a la autoridad de un hombre de Dios. Vale la pena ser como este Josué. ¿Qué es eso de andar murmurando? Que solo a mí me mandan, que solo a mí, y ese pastor saber qué piensa, y este líder saber qué piensa, que yo soy capaz de saber. No, si yo nunca he hecho esto, tranquilo. Si a eso te mandaron, trata la forma de hacerlo de la mejor manera para la gloria del Señor. Te da miedo, te da temor, pero es que a eso nos ha llamado Dios. No nos apoyamos en el brazo humano, nos apoyamos en las fuerzas de Dios. Es en Dios que vamos a hacer proezas, como dijo aquel varón. Entrégale tu autoridad. Y ahí está. No sé si lo pusimos todo, eso sería todo, tal vez. Puso sobre él sus manos y le dio su cargo, le dio la autoridad. Que no te pese ser servidor de un líder de Dios. Solo siendo servidor de un hombre de Dios es como se aprende. Es ponerse bajo autoridad la forma en que uno puede llegar a ocupar un cargo que Dios quiera llevar a cabo con uno. Uno solo es enseñado cuando se somete a la autoridad superior de un líder de Dios. Y sabe, no importa que ese líder sea imperfecto, porque es humano y comete errores. Pero tu llamado, mi llamado es a ponerme bajo la autoridad de mi superior inmediato líder. A él, y me mandó, y voy a ir a cumplir mi trabajo, mi misión, mi tarea, mi asignación, y lo voy a hacer con todo mi corazón, y lo voy a hacer de la mejor manera, porque sé que él es un hombre de Dios, y que esta es la obra de Dios, y que la obra de Dios alguien tiene que hacerla. Pero lo último, ¿qué piensa Dios cuando nos tira un vistazo y recorre y mira nuestra vida, nuestro caminar, nuestra conducta? ¿Qué mira Dios en nosotros? ¿Sabía usted que Dios mira, recorre? Dice la Biblia que los ojos de Jehová recorren toda la tierra, dice, buscando hombres de corazón recto. Y no solo eso, Dios presta atención a muchas cosas. Mira nuestra vida. Hubo en la Biblia a mucha gente a la cual Dios la elogió, pero también hubo a otros a los cuales dijo: no hagan como este hizo. No hagan como este hizo. Un desastre este varón. Dios mira nuestra vida, nuestro proceder, nuestra conducta. Y si estamos aquí, esta palabra viene para formarnos, para hacernos mejores, para que vayamos cada vez integrando a nuestra propia vida ciertas cualidades que le dan forma a nuestro carácter y que hacen que Dios apruebe nuestra conducta y que Dios pueda decir: mañana vas tú. Y que le sirvamos a Dios. Al fin de cuentas, como hemos dicho en este lugar 1000 veces, nada hay más importante, nada hay más valioso en esta vida que dedicar nuestra vida al servicio de Dios. No son tus logros, no son las cosas materiales, no es nada de este mundo, hombre, nada. Una sola cosa se va con nosotros el día en que partimos de esta tierra, y es lo que hayas hecho para la obra, para el reino de Dios mientras estabas con vida.
Ojalá y cuando Dios tire un vistazo a nuestra vida, pueda ver cualidades como las que vio en ese siervo, las que vio en Josué. Libre de murmuración, leal a su líder, defensor de su líder. Libre si usted, escóndase cuando lleguen a hablarle muy mal de mí, hombre. Cuando lleguen a hablar mal de su líder inmediato, el que tiene usted en su directiva o lo que sea, trate de no sé, porque esas cosas Dios las mira. Si usted anda hablando mal mejor, no, eso Dios lo mira. Trate ore mejor por mí. Ore por su pastor, ore por su líder en su directiva. Oremos por los que están a cargo de los departamentos porque tienen lucha, tienen dificultades, tienen, sí, grandes batallas. Hay que orar por ellos. En cambio de condenarlos, de juzgarlos y de unirnos a otro allá, hagamos como hizo Josué. Todos están en contra de mi líder. Yo no. Yo estoy del lado de él. Dios está con él. Yo quiero estar con él. Con Dios quiero estar yo. Sea usted y yo, seamos como era Josué. Estemos de pie. Señor mi Dios, aquí está tu palabra. Hemos hablado de Josué como siervo. Oh, qué vida más ejemplar. Qué manera de conducirse como siervo, Señor. Qué ejemplo para nosotros ese varón. Oh Dios, que tu palabra nos inspire. Que tu palabra nos motive, Señor, a hacer la obra nosotros. Con mansedumbre, con humildad, Señor. Ayúdanos, Dios. Señor, cuando nos sentimos incapaces, impotentes ante la asignación, ante la tarea, oh Señor, que aquellas fuerzas que llenaron de valentía a Josué nos llenen a nosotros también. Que hagamos tu obra, Señor. Ayúdanos, Dios, perdónanos cuando hemos sido cobardes. Perdónanos, Señor, cuando hemos actuado como cobardes. Perdónanos, Señor, perdónanos. Ayúdanos a ser como aquel varón Josué, que siervo más ejemplar. Gracias, Señor, porque no en vano tú pusiste tus ojos en aquel varón a la hora de escoger a un sucesor de Moisés, porque habías visto su trayectoria de vida. Oh Señor, ojalá y cuando mires nuestra vida, hayas en nosotros actos de fe, hayas en nosotros acciones que sean aprobadas delante de tus ojos. Oh Señor, ojalá y sea hallado en nosotros fidelidad, sea hallado en nosotros fe, sea hallado en nosotros mansedumbre, valentía, lealtad. Oh Señor, ayúdanos que cada vez seamos mejores para bien de tu obra, para bien de tu reino. Que tu palabra haga de nosotros mejores servidores, mejores instrumentos en las manos tuyas para tu gloria, para tu honra, Señor. Que haya siempre un hombre, que haya siempre un elemento, un instrumento que sustente la necesidad, Dios mío, de guiar a un pueblo cuando sea necesario. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, que esta palabra no quede en el vacío, sino que nos forme, que forme nuestro carácter, que nos dé valentía. Te lo pido en el santo nombre de Jesús, Señor. Aleluya, Señor, ayúdame a ser un siervo como Josué. Si ha venido a esta reunión una persona que siente en su corazón la necesidad de entregarse al Señor Jesús. Si a esta reunión ha venido una persona que reconoce que necesita reconciliarse con Dios, que necesita comenzar una vida distinta, una vida nueva. Alguien que reconoce que necesita reconciliarse con Dios, le invito a que venga a Cristo Jesús. Esta es una mañana en que usted se puede reconciliar con el Señor. No importa el tipo de vida que haya traído. Si usted reconoce que necesita reconciliarse con Dios y comenzar una vida bajo la dirección del Señor, esta es una mañana en que usted puede venir a Él. Usted puede recibir al Señor Jesús. Hacemos una oración por confesión de pecado y el Señor le perdonará. Eso dice la palabra de Dios. Aleluya, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la iglesia Torrefuerte, por la congregación aquí en Mableton.
por habernos dado este lugar, Señor. Gracias, donde somos edificados con tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por todos los hermanos que no han hallado tropiezo, y si lo han hallado, lo han superado, Señor. Gracias por los que están aquí, Señor. Gracias por los visitantes. Gracias.